Dominicana nos acompaña hoy. Vamos a iniciar esta conversación, Soraima, hablando de cómo evalúa usted este año, que parece que después de la retirada del proyecto de reforma fiscal, y a pesar de que todos estamos convencidos de que el país la necesita, pues el gobierno decidió retirarla y dijo que no se va a pensar en reforma fiscal por estos tiempos. ¿Qué piensa usted? ¿Necesita el país realmente una reforma fiscal? ¿Debe la oposición y el gobierno, además del sector empresarial, juntarse para discutir el problema que tiene la economía para darle la respuesta que necesita el Estado en materia de recaudación de recursos para enfrentar los problemas que tiene el país? Bueno, antes que nada, muy buenos días a toda, ¿verdad?, su audiencia, tanto televisiva como radial. Muchísimas gracias por esta invitación y como bien usted señala, es la primera entrevista en la que participo en lo que va de este año. Y cuando queremos pasar un balance a la situación nacional de este 2025 y miramos las encuestas de los ciudadanos y los resultados reales del país, tenemos que, aunque queremos ser optimistas, yo creo que el optimismo siempre es importante, tenemos que hacer un llamado de atención a las autoridades. Un llamado de atención, pues la situación nacional es prácticamente crítica. Oigan bien, crítica. Los indicadores en diferentes aspectos así lo van mostrando. Y cuando usted, a mí me gusta mucho poner ejemplos, cuando usted tiene ya indicadores, por ejemplo, en el área de la salud, que se les están disparando, usted tiene que ir al médico para trabajar y solucionar la problemática en ese sentido. Y el presidente de nuestra organización, el licenciado Danilo Medina, fue muy enfático y claro en la situación y la, digamos, dificultad que está enfrentando el gobierno en la actualidad. Y yo a eso quiero agregarle que si no se toman medidas, el país puede colapsar económicamente en el ámbito financiero. Porque como bien usted señala, hay una situación de recaudaciones reales, que hablándolo en términos llanos, eso es como que yo tenga un salario de 20,000 pesos, pero que gaste 30,000. Y que siga aumentando mis gastos, porque ahora yo quiero una nana los fines de semana, y yo contrato a esa nana los fines de semana, pero no tengo de dónde sacar el dinero para pagarle a la nana. Entonces lo tomo de la tarjeta de crédito, pero a la tarjeta de crédito yo tengo que pagarle intereses. Y eso se sigue incrementando en deuda, lo que hace que mi situación financiera sea crítica. Entonces, en ese sentido, si el gobierno no toma medidas inmediatas en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, con el nivel de incertidumbre incluso que hay en el mercado internacional, el país se puede ver en una situación muy compleja, que ya lo está, que ya lo está. Déjenme decirles que es la primera vez que el Foro Económico Mundial incluye dentro de los riesgos de la República Dominicana, bueno, en los últimos años, porque tengo que ser honesta, dentro de los últimos años es la primera vez que incluye el endeudamiento público como uno de los riesgos de nuestro país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Usted me preguntaba si tiene que darse una reforma fiscal. Lo habíamos dicho como partido y somos coherentes. La Estrategia Nacional de Desarrollo llama a un pacto fiscal. Y entendimos que ha sido una irresponsabilidad del gobierno cerrarse a las conversaciones. Eso es como que usted y yo no nos estemos entendiendo. Y que su postura sea, no, yo me cierro, yo no voy a hablar más de este tema, pero voy a comenzar a tomar medidas de manera oculta, porque es lo que ha ocurrido, sin conversarlo previamente. Y bueno, incremento el peaje, saco un decreto para colocarle impuestos a las plataformas digitales, que era parte de esa misma reforma, que nos dimos cuenta todos los ciudadanos prácticamente por casualidad, y ahí yo digo que hay una opacidad en el manejo de las autoridades y se acaba de depositar un proyecto de ley
donde incluyen prácticamente los mismos elementos de la reforma fiscal. Entonces, aquí yo aprovecho para hacer un llamado a las autoridades, a la transparencia real y al cumplimiento de sus promesas y al cumplimiento de las leyes nacionales. Un pacto fiscal está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y nosotros como organización hemos sido coherentes en esa necesidad aprobada en el 2012, pero no como se quería implementar, que fue algo depositado sin un diálogo con los actores y sin un análisis, y algo todavía peor. El gobierno dijo que iba a frizar la nómina, que iba a frizar los gastos de viajes, y sumado a eso también había dicho que no iban a comprar vehículos de lujo. Lo dijo en el 2021 y ahora en septiembre del 2024 volvieron a decirlo. Hoy en la mañana yo me despierto con una noticia de que ahora es que están sacando el decreto, 6 meses después. Entonces, pero hay un Consejo Económico y Social establecido por la Constitución de la República. Así es. Donde están representados diferentes sectores, incluidos los partidos. Es correcto. Y si yo soy parte de algo, debo tener derechos dentro de ese conjunto. No puede o puede algunos, en este caso los partidos, hacer un llamado o pedir formalmente a quien preside, creo que es el ex rector del INTEC, que lo preside, no recuerdo el nombre ahora mismo, y decirle, solicitamos convocatoria del Consejo Nacional Económico y Social para nosotros hacer propuestas puntuales para cumplir con algo que está pendiente, que falta el pacto fiscal, que falta el pacto eléctrico, porque ya tenemos el de la educación. Puede hacerlo porque el PLD, la oposición, no use ese recurso. Bueno, la verdad es que nosotros como organización, y sé que la sociedad civil, que forma parte también del Consejo Económico y Social, ha estado participando en cada una de las convocatorias. Y ahí hay un reglamento establecido de quién convoca. Nosotros sí hemos estado haciendo un llamado público a la necesidad de que se utilicen esos mecanismos de concertación que fueron creados justamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Y dense cuenta de que el PLD es un partido de institucionalizar, es un partido realmente de democracia, de consensuar, es un partido de diálogo. Y lo que estamos viendo, que esta administración está haciendo todo lo contrario. Está cerrando las posibilidades de diálogo y eso pudiese atentar en el futuro contra la estabilidad social. Eso es importante. Mire que hoy también veía que hay comerciantes de la provincia de Duarte pidiéndole al gobierno que intervenga por la cantidad de huelgas en San Francisco que les están afectando financieramente. Y es la falta de entendimiento que tienen las autoridades de cómo se gestiona el Estado. Que a mí me duele decirlo. A mí me apena, porque yo no lo estoy diciendo esto con alegría. Son retrocesos que tiene el país por la actual administración en la que todos deberíamos de estar preocupados. ¿Y usted sabe por qué deberíamos de estar preocupados? Porque cuesta mucho a un país dar pasos de avances. Cuesta en el ámbito financiero, humano y estructural. Eso es como cuando usted comienza una construcción de una casa y entonces después entra en un real deterioro. Todo lo que usted tiene que invertirle a esa casa para ponerla de nuevo en forma habitable tiene un costo para usted y para su familia. Lo vamos a pagar todos. El deterioro de la institucionalidad nacional. Pero, por ejemplo, yo lo mío cabe en una mochila y me voy. Pero Abinader no puede tomarlo de él porque tiene mucho. Y así otros ministros del gobierno que tienen mucho también y entrarlo en una mochila. Ellos no reflexionan sobre eso. Mira, yo quiero ser muy honesta y muy objetiva. Yo he estado haciendo un análisis del gobierno y es que ellos no saben gobernar. No es un eslogan de campaña.
No tienen las capacidades ni el personal con el entendimiento de cómo es que se trabaja realmente en el gobierno. Y hoy veía también una noticia que decía, y que tiene que también llamarnos a la preocupación. Todo lo que estoy comentando no es que quiero ser alarmista, pero creo que estamos en un punto de inflexión en el que hay que hacer una parada real de cómo se está manejando el Pero gobierno. ¿qué la lleva a entender que el PRM, que la gente que está en el gobierno no sabe gobernar? ¿Cuáles puntos específicos le dan a usted esa señal? Yo le voy a dar un ejemplo, Sí. que era el que iba justo a comentar. Bueno, Sí. ¿qué puedo decir que no saben gobernar? Los resultados están ahí. Aquí nosotros tenemos una inflación acumulada en los últimos 4 años de un 25%, una inflación acumulada de un 25%, para ponerle un ejemplo. Aquí nosotros no hemos recuperado la cobertura, es decir, la cantidad de niños en las escuelas del 2019. Y me entristece y me duele cada vez que escucho un discurso de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de nuestro presidente diciendo datos que se contradicen con sus mismas estadísticas oficiales. Y yo me pregunto, ¿quién le da la información? ¿Quién está cuidando al gobierno para que no nos diga cosas que no son correctas? No significa que no querramos ser optimistas, pero la desinformación no le hace bien ni a ellos, que pierden credibilidad como partido, ni a la sociedad, porque eso está ahí, es muy claro. Entonces, ahí, ¿por qué yo iba a decirle? Veía que esta mañana el ministro de Administración Pública, al parecer esto fue el resultado de la presión que tiene con las solicitudes de personas de su partido para ingresar al tren gubernamental, que decía, leí un titular, que el 80% de los servidores públicos son del PRM. Mire, eso debe dar vergüenza. Eso debe dar vergüenza. ¿Por qué debe dar vergüenza? Y aquí yo quiero hablarle de nuevo con conocimiento de causa. Y le puedo traer testigos y ustedes lo pueden buscar. El 911, nosotros hicimos una convocatoria pública para contratar los mejores profesionales de la República Dominicana para que sean parte del 911. Y hay que decir que tú tuviste la responsabilidad junto de con el señor participar Montalvo, claro, yo con tuve la Gustavo coordinación, Montalvo. claro Y a que propósito, sí. Gustavo Montalvo, tantas cosas que participó, que ayudaron a institucionalizar y avanzar República Dominicana, pero yo no lo oigo saliendo a defender esas gestiones. Es que hay miedo en gente en no salir a decir lo que por derecho le corresponde, hablar, y que la democracia ha sido una construcción de tantos sacrificios de mucha gente y que no vivimos tampoco una dictadura. Porque si algo uno puede reconocer en este gobierno, y que el presidente Luis Abinader lo es que está dispuesto a escuchar a todo el mundo. Yo no veo gente que hizo cosas como en la que usted participó saliendo a decirlo. Bueno, Gustavo Montalvo siempre fue de bajo perfil, ustedes lo saben, no era una persona muy expuesta a los medios, incluso yo participaba en los proyectos y era quien generalmente compartía las informaciones. Y ahí yo quiero volver al punto de cómo nosotros, si queremos una buena gestión pública, no es al mejor compañero del partido. Es al mejor compañero del partido que tenga las competencias y que compita oficialmente. Y por eso el Partido de la Liberación Dominicana promulgó una ley, la 4108, la de función pública, y abogamos siempre por la profesionalización. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que se cambió la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa por la Ley de Función Pública. ¿Y a dónde yo voy? Estamos hablando de profesionalización. ¿Y qué está pasando ahora? Decimos, es muy fácil, el 80% son del PRM, pero ¿tienen esas personas la competencia? Han demostrado mucha ineficiencia. Yo pongo el caso de pasaportes, porque vivo cerca y siempre lo menciono. Pasaportes, de funcionar muy bien, con servicios VIP, todos lo vivimos. Y están ahí los datos. Un verdadero retroceso. ¿Y qué está haciendo la actual administración? Cancelando personal de carrera administrativa, personal que ha sido evaluado con concursos públicos de oposición, basado en sus habilidades y sus competencias, los está cancelando
para introducir en el servicio público personas que son de su partido, pero que no conocen nada del gobierno. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Igual que una empresa, vamos a pensarlo más allá de la administración pública. Las organizaciones requieren un perfil específico para que tengan un resultado social, administrativo, en todos los ámbitos de la actuación. Si usted no tiene gente con conocimiento, con competencias, la verdad es que tenemos los resultados que estamos teniendo. Resultados que nos llevan a un retroceso en prácticamente todas las áreas de la administración pública. Y a mí me duele decirlo. No, yo quiero que se sepa que no es que me alegra, me entristece ese decirlo. eslogan o ese desempeño del gobierno, del presidente de la República, Luis Abinader, que no sabe gobernar. Entonces, ¿cómo nosotros nos hemos convertido o seguimos convirtiéndonos en masoquistas? Volvemos a elegir al presidente de la República en una reelección. Bueno, ahí ustedes están viendo las últimas encuestas. Somos nosotros los dominicanos que lo elegimos, la mayoría. Ustedes saben que están las encuestas y ahí se ve el nivel de satisfacción o insatisfacción de la ciudadanía. Lamentablemente. Sí, pero después de. Claro, porque hasta ese momento la cantidad de recursos que se colocaron en publicidad, ustedes lo saben, y la ciudadanía pensando que yo me siento aquí y bueno, ella, ¿por qué de la oposición? Miren, nosotros, si en mi caso, así como el de muchísimos de nuestros compañeros, aquí está Joselito, que agradezco que me acompañe, Joselito Félix, miembro de nuestra organización, director de comunicación digital de nuestro partido. Nosotros estamos llenos, el Partido de la Liberación Dominicana, de PLDistas competentes, formados, con vocación de servicio, que cuando damos una alerta, la estamos dando como un favor. Y por eso la oposición es necesaria. Es decir, nosotros le estamos haciendo un favor al gobierno y así es como yo lo veo. Cuando yo vengo a estos espacios, no lo hago con la intención de dañar, sino de que lo tomen como insumos para ver qué tienen que hacer y mejorar la administración. Porque al final, yo siempre digo, usted y yo y todos andamos en las vías públicas y la inseguridad la sentimos todos. Para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el gobierno tome medidas reales, porque al final nos benefician a todos. Entonces, así como cuando nosotros estuvimos haciendo una gestión pública que le dábamos la oportunidad sin tomar en cuenta, como en el 911, si usted era del PRM o si usted era de otro partido, porque era el profesional de mayor nivel y de competencia para servirle al país. Pero lo importante es que está funcionando aún, 911. Está funcionando y qué bueno que está funcionando, con aspectos que no se han completado, con deficiencias que todos saben que se le han venido dando y que también lamentamos y que esperamos que se puedan resolver. ¿Es óptimo o se ha degradado? Mire, la verdad es que se ha degradado y lo que es peor no es que se haya degradado, es que no ha avanzado. Nosotros dejamos proyectos en curso importantes que me hubiese sentido muy satisfecha en mi caso. Yo sé que todo lo de la administración de nuestro gobierno, si se hubiesen implementado, por ejemplo, una persona sordomuda que tenga una emergencia, ¿cómo reporta una emergencia? Para poner un ejemplo, es decir, esa mirada de los más necesitados, de las personas con discapacidad, se ha perdido. Nosotros teníamos un proyecto para que una persona con discapacidad visual, auditiva, pudiese reportar una emergencia, porque se puede encontrar en una situación. ¿Por qué no se le ha dado seguimiento a ese proyecto? Para ponerle un ejemplo. Soraima, a propósito del 911, que usted lo conoce muy bien, me contaba una persona, un amigo, que en estos días estuvo en Estados Unidos y que tuvo una emergencia médica, una urgencia médica, un problema de un preinfarto, y que a su edificio llegó una unidad del 911 con todos los equipos técnicos y humanos posibles. Primero, con la llamada se identificó que tenía un problema cardíaco y llegaron los especialistas. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento en República Dominicana el 911 pueda
llegar a una residencia donde se diga, mira, aquí tenemos una persona que tiene un problema que parece ser un infarto, que pudiera llegar con una unidad de especialista, no solo con alguien que llega a mover la camilla que te va a montar para llevarte rápido al hospital? Mire, me parece buenísima la pregunta porque nosotros visitamos los mejores centros de atención a emergencias, de centros de contacto y de coordinación para atender las emergencias. Yo misma tuve la oportunidad de visitar Corea, visitamos los Estados Unidos, es decir, visitamos los centros más modernos mundialmente. Recuerdo que visitamos Colombia, Ecuador, varios países para mirar las experiencias de América Latina y de los países desarrollados. Y en ese sentido implementamos las mejores prácticas y claro que incluimos ambulancias avanzadas, que así se le llama, que tienen todos los instrumentos en la misma ambulancia para casos de una emergencia mayor. Como si fuera una unidad de cuidado intensivo. Como si fuese, exactamente, como si fuese una unidad de cuidados intensivos. Y se comenzó por primera vez a trabajar en esas unidades con emergenciólogos, personas especialistas en emergencias. Y se definió un protocolo muy amplio donde ahí se podían clasificar con mucha claridad cuáles eran las emergencias que necesitaban una unidad avanzada versus una unidad básica. Es triste ver el deterioro de las ambulancias en las calles, porque ustedes lo ven, ahí no hay que decirlo mucho, y la falta de continuidad. Y ahí yo quiero volver con el tema que planteaba nuestro presidente, el endeudamiento, ¿en qué se ha ido? No se le ha dado mantenimiento al 911, no se le ha dado mantenimiento al sector eléctrico. Al final, se están recibiendo recursos financieros y lo estamos echando prácticamente en un zafacón, porque lo que hay es un incremento de contratos de personas para el servicio público sin una mejora. Oigan bien, estamos contratando más empleados públicos, pero no ha mejorado el servicio. No hay un incremento de atenciones en el 911 que te digan, hemos contratado más por el 911. No hay una mejora real en los servicios de salud. No hay una mejora, como decía anteriormente, en los temas educativos. Si ustedes lo han visto, la cantidad de escuelas que se construían y de aulas en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, como una respuesta a las necesidades del país. Y por ello yo digo, el gobierno es ineficiente porque cuando tú comienzas a mirar cada uno de los sectores, es ineficiente, no escucha, realmente no escucha, se ha cerrado a las conversaciones, porque lo que está ocurriendo con su primera pregunta, y ahí quiero volver a conectar, y estos decretos y este manejo de una posible reforma fiscal, pero sin volverla a dialogar, debe de mantenernos a todos como veedores, porque los platos rotos los pagamos todos. Cada uno paga impuestos y con esos impuestos se debería mantener el gobierno. Permítame.